Soy Pellaguado, soy de Donosti, estoy estudiando tercero en el IMH de la Ingeniería Dual y la parte dual del grado lo estoy desarrollando en la empresa Equicontrol. Equicontrol es una empresa familiar y diseñamos estas líneas de procesamiento de bobinas para todo el mundo. Pocas semanas antes de hacer la prueba de la selectividad, mi aita me dijo que existía un grado en el que se podía trabajar y estudiar al mismo tiempo, y la verdad que yo hasta el momento no conocía nada semejante, pero me gustó mucho la idea. Y de hecho creo que ha sido un acierto porque estoy pudiendo aportar más de mí que el simple hecho de estudiar o reflejar los resultados en los exámenes, sino bueno, pues también tengo personalmente otros objetivos que también se cumplen, que son los que desarrollo en la empresa. Cuando empecé a hacer la ingeniería realmente no conocía lo que eran las ingenierías o sobre todo en qué trabajaban los ingenieros e ingenieras. Me habían dicho que podían trabajar en cualquier cosa, pero en realidad pues bueno, no sabía dónde poner mi persona, ¿no? en el ámbito laboral. Y bueno, en verano comenzamos a realizar unos cursos en los que pues, nos familiarizamos con el mecanizado, tanto convencional como programando en CNC y también con el montaje. Y ese fue, digamos, el primer contacto que tuve con, no el mundo laboral, pero sí con esa parte técnica que tiene la ingeniería. En el segundo curso del grado seguí con las asignaturas que son propias de cualquier ingeniería, asignaturas pues, generales, digamos. Y después pues, también empecé a compaginarlo con la empresa, con esa parte dual. Y en mi caso fue en la empresa Equicontrol. Y bueno, comencé un poco en el taller porque era donde iba a aprender pues, más en cuanto al técnico, ese lado del producto, ¿no? A ver las tripas de las líneas, de las máquinas. Y bueno, ese fue mi primer paso, mi primer contacto con la empresa Equicontrol. Al comenzar en la empresa hacemos una reunión en la que participamos el tutor del IMH, el tutor de la empresa y yo, y en esa reunión lo que hacemos es definir los objetivos y cuál va a ser el camino y el perfil profesional que voy a desarrollar en la empresa. Ahora que estoy en tercero, soy consciente de la importancia que tuvieron el marcar esos objetivos y realmente me doy cuenta de que estoy cumpliendo, bueno, voy cumpliéndolos poco a poco, pero de hecho uno de los objetivos era la gestión de proyectos y hoy en día estoy comenzando a gestionar los proyectos y bueno, me siento muy satisfecho de poder cumplir e ir cumpliendo esos objetivos. Ahora estoy en tercero y tanto en la universidad como por parte de la empresa pues siento que las cosas han cambiado desde segundo, tanto por parte de responsabilidades en la empresa como en el tipo de asignaturas en la universidad. Al final, durante los primeros 2 años han sido asignaturas más generales, pero ya ahora siento que nos estamos centrando más en la innovación de los procesos, en el análisis y bueno, siento que me está gustando este tipo de asignaturas. En el tercer curso tenemos un trabajo importante que se llama el estudio científico-tecnológico, que lo desarrollamos en la empresa y en mi caso, como nos dedicamos al mundo de la chapa, estoy haciendo una simulación para determinar cuáles son los parámetros del enderezado de la chapa. Para ello estoy utilizando el programa de simulación NX, en el que estoy simulando y realizando cálculos de elementos finitos. De este modo estoy compaginando tanto la parte del trabajo del día a día, de la gestión de proyectos y también el trabajo, el ECT, el estudio científico-tecnológico. En mi día a día, al gestionar proyectos, estoy teniendo contacto pues, con clientes, con proveedores y bueno, al final estamos en un mundo globalizado en el que el inglés pues, es una herramienta muy utilizada. Y bueno, pues me ayuda mucho el hecho de hablar con los clientes, el practicar en inglés, saber cómo es su cultura, dependiendo de qué país o con qué país estamos hablando. Yo les recomiendo esta ingeniería a las personas que
quieran aprender conceptos teóricos y los quieran poner en práctica en este lado de la empresa, que va a ser el día a día, y de este modo yo personalmente he aprendido mucho más y creo que todos los demás también lo hacen.